No voy a pedir un minuto de silencio. Mi cuerpo me pide casi gritar. Gritar de rabia por la tragedia de los trenes. Y sí os voy a pedir que no olvidemos, que no nos quitemos de la mente a esas inocentes personas que unas se han librado de milagro y otras no se han podido librar, agonizando lentamente allí desde que pasó y hasta aquí. Va por ellos. Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia taurina de los jueves para hablar de toros. Pero, como se dice, una imagen vale más de 1000 palabras. Y esta tarde esperemos que tengamos miles de imágenes con Pasión de Toros. Y quién mejor nos las va a explicar que su director, José Pardo Ventura, que él nos dirá cómo lo ha hecho y por qué. Bueno, primero, buenas tardes, un placer estar aquí en Ateneo, en la casa de San Diseño de la afición taurina, que siempre se ha recibido. Y bueno, contentísimo de ver a tantos amigos aquí y gente que sé que ha venido de otros pueblos y de lejos para ver documentales, pero no defraudarlo. Yo nada, voy a ser súper breve porque no hay nada peor que un pesado se ponga a soltar un rollo antes de que alguien de ver la película. Así que espero que lo disfrutéis, se ha hecho con mucho cariño. Han sido los 6 meses de mi vida completamente entregada al documental, viviendo para el documental, soñando con el documental. El cartel que aparece ahí, todo, si habéis visto el tráiler o habéis visto algo, pues, yo creo que más todo dentro del mundo del toro es difícil, sí que se puede mejorar, pero es difícil. Así que nada, después haremos un pequeño coloquio, si queréis preguntar después cualquier cosa, y espero que disfrutéis mucho, como tanto yo como mi equipo hemos disfrutado haciendo. Muchas gracias. Bueno, si al terminar nosotros estamos dispuestos, claro, sobre todo él, a hacer un pequeño coloquio con las preguntas que queréis preguntar, y si no se hiciera, os lo voy a decir ya, o aparte de que lo hagamos, el día 5 del mes que viene, el día 5 de febrero, vamos a tener a este hombre que ha pasado media vida para darnos el gusto esta tarde, haciendo campo como los toreros. Lo vamos a tener en la tertulia. Ya lo puedo decir porque va a ser así si Dios quiere y lo iremos anunciando. Pero al terminar, si queréis, ahí lo tendremos. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra tertulia taurina de los jueves para hablar de toros. Y para eso tenemos a José Pardo, que nos quedamos hace 2 jueves, cuando el documental de Dolores Aguirre nos quedamos esperando más. La gente pues quería hacer preguntas y quería saber, pero bueno, el reloj no para, llegó la hora y lo tuvimos que dejar. Pero ya quedamos de que hoy vendría a darnos explicaciones de cómo y por qué hiciste lo que hiciste, y luego la gente, cuando ya vayamos terminando o hables tú lo que quieras, pues bueno, te harán las preguntas que correspondan. Y nada, pues aquí está el director de Pasión por el Toro. ¿Te ha gustado a ti lo de Pasión por el Toro? Es lo que te ha gustado. Ya no lo explicarás, no, hombre, porque realmente habla tú, ya estás presentado, di lo que quieras, pero no sé si es porque podríamos conjugarlo con una sola palabra, con una frase compacta en el mundo nuestro, porque yo me siento taurino, que lo soy,
pero puedo decir que me siento taurino, torero y apasionado por el toro. Sigue. Como debe ser. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros y estar así en familia, entre aficionados, que es lo mejor, hablar de toros y encima en un sitio como este, que entra, no conocía esta sala y con estos carteles y este ambiente uno ya, la verdad, se siente como en casa. Pues bueno, fue un gusto porque conocí a Nicaso, nos conocimos en el programa del Soro y él me dijo de hacer aquí el pase documental de Dolores Aguirre y ahora posteriormente me invitó y nada, encantado de estar aquí a vuestra disposición para hacer lo que más nos gusta, por lo menos a mí, que es hablar de toros. Y bueno, lo que ha dicho el documental, yo creo que los que estuvisteis el otro día en el pase, bueno, lo comentamos un poco lo que fue la idea y lo que fue el rodaje. Tengo que decir que lo de Pasión por el Toro era un título que a mí no me gustaba, porque lo veía demasiado convencional. Y yo le llamé, la idea era La Dama del Toreo, por aquello de que sonaba un poco más cinematográfico, digamos. Y le llamé a Isabel y le digo, Isabel, ¿qué te parece La Dama del Toreo? Y dice, no, eso es horroroso, con la sinceridad que le caracteriza. Digo, ¿qué te parece Pasión por el Toro? Y dice, perfecto, lo dejamos. Entonces dejamos ese título. Y nada, bueno, es lo que comentamos también el otro día. Yo lo que queráis preguntar, si queréis empezar por el documental, podéis preguntar. Pero bueno, han sido 6 meses de trabajo muy intenso, como yo digo, de artesanía, porque los que nos dedicamos, digamos, a la televisión o al cine, al final el trabajo que hacemos es igual que los que bordan vestidos de torear. O sea, es un trabajo muy lento, de muchas horas, de mucho pensar, de volverlo a cambiar, o sea, hay que tener paciencia para hacerlo. Bueno, pues yo creo que he quedado muy satisfecho. Todos me lo han transmitido en todos los sitios en España donde hemos estado pasando el documental. Y bueno, la verdad es que ya me han pedido muchas personas. Dice, el otro, ¿cuándo lo hacemos? Digo, joder, lo primero es que el otro ya tengo yo miedo, porque digo, no puedo quedar peor que este. Entonces ya tendría, claro, habría que verlo. Sí que tengo varios proyectos, varias cosas. Lo que pasa es que también hay que decirlo. El mundo del toro no es como otras cosas que llamas a una puerta y te dan una subvención para hacerlo. Aquí ha sido poniendo el dinero y para adelante y a ver qué sacamos. Incluso se han portado muy bien, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nos cedieron la plaza para grabar, se portaron bien. Pero también debo de decirlo, y no lo digo con acritud y tampoco con ninguna crítica, muchas veces, y en el mundo político, que lamentablemente la fiesta está metida ahora en el tema político, hay políticos que se hacen la foto, yo toros, yo tal, pero después cuando se presenta un proyecto serio, cuando quieres algo, no sé qué pasa que desaparecen. O sea que, porque muchas veces lo digo, mucho cuidado con el tema de la política y los toros, porque a veces te crees que te van a salvar la vida y lo que muchas veces buscan es otra cosa, que son los votos, y bueno, es un terreno que tampoco hay que tocar, pero que al final es eso, cuando uno decide hacer una producción como de esta envergadura, que ha habido un rodaje muy intenso, porque nos hemos recorrido España grabándolo y todo, pues al final es por devoción, está funcionando bastante bien, en unos meses estará ya en plataformas como Prime, Rakuten, o sea, para que lo podáis ver. Pero claro, al final vas a pecho descubierto, como digo yo, y muchos te dan la palmadita en la espalda, pero la verdad eres tú con tu trabajo. Así que nada, lo que queráis que es... ¿Piensas presentarlo a algunos premios y poder, me imagino, que tener acceso acceso lo tienes si te lo pagan y lo quieren echar en cines, está claro que lo van a hacer, pero ¿tus ideas son esas? Sí, las ideas que se llevan, vamos a ver, más que en cines ya en plataformas, o sea, lo de las plataformas sí que es algo que queremos poner. Sí que hemos tenido contactos, y algunos ya bastante avanzados, con televisiones autonómicas, pero claro, las autonómicas tienen otro problema, que muchos no lo vemos. Hoy en día una televisión autonómica, y ahora que Apunte está volviendo a dar toros, cosa muy positiva, que para mí fue una gran alegría, pero claro, las autonómicas, hablando claro, no tienen un duro. Es que esa es la realidad. Antiguamente, o sea, una televisión autonómica se financiaba con dinero de la publicidad. Ahora la publicidad está en internet y está en otros medios, la publicidad ya no entra. Entonces, un documental
que vale su dinero. Lógicamente no es un reportaje cualquiera de toros, no lo digo ya por categoría o nivel, sino porque hay una inversión y hay un gasto. Entonces una autonómica es muy difícil que pueda asimilar ni siquiera pasar lo más básico. Hemos tenido contactos. Entonces, bueno, pues eso sí que lo podrán ver los aficionados y estarán plataformas yo creo que a mitad de este año, porque aún nos quedan varias proyecciones en Albacete con la Fundación Toro de Lidia, se dará en el mes de abril, que ellos ya lo anunciarán, y hay varias también, aunque no puedo anunciar, pero que también hay varias proyecciones. Te tienes que dedicar a promocionarlo donde puedas y que la gente, aunque sea así, casi vamos a llamar particularmente. Aquí el otro día la verdad es que también me alegré de ver el teatro como estaba, ¿eh? Sí. Acudió mucha gente a verlo. Y claro, las cosas hay que trabajarlas aparte de hacerlos. ¿Cómo te atreviste tú a hacer un documental taurino conforme está el tema de los toros? Pues, sabiendo la inversión que tenías que hacer, el tiempo que le tenías que dedicar y viendo el panorama, pues ¿un mira, atrevimiento? Sí, porque al final, vamos a ver, yo dirijo una productora que nosotros lo que hacemos son, digamos, trabajos por encargo, para una televisión, para una entidad, te encargan, vais a hacer el reportaje tal, entonces te lo pagan y tú no pones el dinero. Pero yo sí que tenía el gusto de hacer algo de toros, porque también en parte, y no creo que haya tampoco un tópico, yo todo lo que soy, o sea, todo lo que soy en la vida, mis valores y todo, es el mundo del toro, pero absolutamente. O sea, yo, sin tener precedentes de aficionados en mi familia, o sea, yo era un niño que cuando le ponía los toros es con lo que se entretenía, con 3-4 años le ponía los dibujos y yo no me entretenía. Entonces, para mí ha sido todo, la cultura poca o mucha que pueda tener y todo lo que pueda tener, la educación, todo, para mí han sido los valores del toreo, siempre, y ha sido durante toda mi vida. Entonces, en parte yo creo que le debía algo yo a todo lo que me había aportado en la vida, en el mundo de los toros. Después dicen, es complicado meterte porque te puedan también etiquetar, mira, este es taurino y tal. Yo no tengo ningún problema, y lo dije el día que lo estrenamos el documental en Madrid, hay que estar orgulloso de ser aficionado a los toros y no hay que esconderlo de ninguna manera. Yo sé que muchas veces es incómodo, porque, ¿cómo? ¿A ti te gustan los toros? Si a mí me gustan los toros y me da igual, y si en un sitio no estoy a gusto, cojo y me voy, pero uno en la vida no puede ser hipócrita, y uno no puede vivir de espaldas con lo que siente y con lo que es. Y yo entiendo que en un contexto que haya una persona que no le gusten los toros, porque no me voy a poner a hablar de toros, por educación o respeto, pues simplemente que no, pero esconderlo no, porque si no, conseguimos que los antitaurinos ganen esa batalla, que uno se acompleja, se esconde, entonces, claro, ganan esa batalla porque tú te vas haciendo pequeño. Y la vía libre. Problema que hemos tenido. Y todo lo que hay, o sea que, y encima ahora si le sumas la politización lamentable de la fiesta de los toros, pues ya cuando entras en esos terrenos... Pues mira, gracias a personas y equipos como el tuyo y a gente como los que venimos aquí, que de alguna manera, yo la verdad es que no me avergüenzo de que suene mi móvil con un paso doble taurino, o de que la gente me vea por la calle y a veces me llamen torero, o me digan el que me conoces, porque yo casi me siento más orgulloso de ser taurino que acomplejado por lo que diga la gente. Lo de pasión por el toro es que suena, yo lo podía transmitir. Lo quieres patentar. No, ya viste que nuestro logo del cartel que vamos a poner en la Plaza de los Toros va a ser pues con la pasión por el toro. Pero es que lo siento como si los creyentes taurinos tuviéramos en la pasión por el toro como una religión, teniendo al Dios de esa religión, al toro, que es el que representa, pues realmente creo, y lo puedo decir también con orgullo, el animal más emblemático, la estampa de un toro con todos los animales que pueda haber en el mundo. Y es algo que creo que podemos, igual que se ha dicho cuando Curro Romero, el juicio aquel que tuvo y el juez le dijo que eso
era algo era fuera una religión, de usos normales, porque que no sé es como esto, una religión. a ver, yo soy de curro, yo no he visto el juicio ni he visto No, yo nada, que tampoco, eso Saco Antonio Burgos lo contaba muchísimas veces y tal, pero que aquí en el toreo también muchas veces las cosas tenemos que cogerlas con pinzas, que las historias... Sí que existe, ¿eh? Sí que existe. Yo he visto la sentencia del juez. La has visto la sentencia, Y pues sí que entonces ya- existe, sí que existe. Pero aquí las historias del toreo son así, Por pues... eso es. Pero se popularizó mucho Sí. porque realmente los que nos gustan, claro, y además no es que te gusten a mí, es que es pasión lo que tenemos por el toro, por defenderlo, por ir donde sea que haya toros, por oler a toro, que hay gente que le dice que mal huele esto porque todo lo que rodea al toro, o a los caballos, o a un ganado, Sí. o a cualquier equino, lo ve mal, pero el toro tiene una atracción personal hacia nosotros, que donde haya un toro tenemos... Pero no sabemos transmitirla, o sea... pues Hombre, yo he hecho el documental y mucha gente aporta, intentas aportar, pero el gran problema que ha tenido el mundo del toro, y Víctor Barrio lo dijo muchas veces, es que hay que enseñar la fiesta de los toros, hay que mostrarla antes que defenderla, porque estamos donde estamos, también es muy larga la batalla cultural que está de los antitaurinos y tal, o sea, es un tema muy complejo, pero también estamos donde estamos porque yo cuando era niño, en la época de los 90, tengo ahora 38 años, entonces cuando era niño daban toros, muchos toros, algunas corridas igual no eran las más recomendables, Antena 3, Telecinco era ese momento. Entonces a mí me atrapó, lo vi en televisión y me atrapó. Hubo gente de mi edad que no le gustó, pero era algo familiar, era algo que estaba en los bares, que estaba en todos sitios. Poco a poco, sin darnos cuenta, han ido restringiendo. comiéndonos terreno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando y conté la anécdota de una persona que tuve en el equipo, que no era muy taurina y tal, por desconocimiento. Claro, ¿qué pasa? Tú le dices a una persona, el toro lo drogan, el toro lo apalean, el toro... Se lo pueden creer, ¿por qué? Porque no tienen una parte en la que lo puedan contrastar. Y eso sí que es verdad que nos han quitado de medio por presiones políticas, etcétera, como que después podemos entrar un poco más en el tema, pero claro, al no mostrarlo, mucha gente tú la puedes engañar. Y entrar en la batalla de intentar convencer al antitaurino también es algo absurdo. Es algo absurdo, pero ellos, digamos, aprovechan del desconocimiento que tiene la sociedad. Porque, lamentablemente, un ejemplo, yo recuerdo en mi pueblo, en Almusafes, cuando llegaba la feria de Fallas, o la de Julio, yo recuerdo todos los bares del pueblo llenos de carteles de toros. Yo no sé lo efectiva que sería esa publicidad, pero era algo natural. Ahora no lo ves, ¿vale? Que internet, otros medios y tal, pero aquello va restringiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona pone un cartel de toros, ¡ostras! ¿Esto qué es? O en un bar viendo una corrida de toros, se alarman, pero muchas veces por desconocimiento. Pues por eso Por ignorancia. deberíamos de ser nosotros los que nos quitemos la vergüenza, quien la tenga, y por vergüenza torera deberíamos de sacar pecho y hacer todo lo que podamos, unirnos, defenderlos y hacer lo que podamos para que el toro, que es verdad, es el único animal, creo, o es que yo estoy tan apasionado con él, que merece la pena defender. Es que España también es... El toro existió en el mundo entero porque ahí estaba, pero en España es donde nació y es la cuna, podemos decir, del toreo, del arte. Andalucía, que siguen haciendo toros como Castilla-La Mancha, en los sitios que ahí la gente no tiene complejos de que le digan nada si le gustan o no le gustan, porque los viven, como tú dices, que se hacían. Pero sí que, mira, ahora tenemos otra amenaza, que es lo del tema de los menores, ¿eh? Cuidado con todo eso, mucho cuidado, yo creo que no llegará, pero mucho cuidado. Pero también hay que decir otra cosa. Ahora, cuando nos pasó lo del tema del señor ministro que quería, bueno, la ley esta que querían prohibir, que quería modificar la ley para que las autonomías tuvieran independencia, o sea, poco a poco para ir prohibiendo. Yo lo hablé con Eneco Andueza, que es el líder del Partido Socialista de Euskadi, y él fue uno de los responsables de que el Partido Socialista no tirara para adelante aquello, ¿eh? Y él estaba solo.
Y Victorino con la Fundación Toro de Lidia, que me consta, han hecho un esfuerzo tremendo, pero muchas veces esa gente se encuentra muy sola. Yo no digo Neco es político y él ha hecho lo suyo y yo lo quiero un montón y es un gran aficionado, pero que muchas veces nos quedamos solos. Y lo cuento aquí porque lo puedo decir. El problema que tenía aquello es probablemente no se hubieran atrevido a probarlo, pero el problema es que hubiera sido una publicidad antitaurina muy buena, porque en el Parlamento se hubiera debatido sobre la ley, toros sí, toros no, nos hubieran dicho todo y hubieran tenido una campaña publicitaria muy grande. Y eso se cortó desde el minuto cero. Según sé, y no puedo decir 100% porque es lo que te cuentan, iban a tirarlo por lo menos a tramitarlo la ley. Y eso se paró. Porque llegó al presidente del gobierno y a ministros, oye, ¿sabéis dónde os vais a meter con el impacto económico que tiene el tema de los toros y tal? Y eso por lo visto se paró. ¿Dónde va a ir el tema de los menores? Pues a mí me da más miedo lo del tema de los menores, porque es algo mucho más encubierto. Es algo, no, vamos a los menores, para qué tal y para qué cual, pero con eso estamos prohibiendo las escuelas taurinas, ¿eh? O sea, ojo. El germen del principio de la afición de cualquier... Es que ya no es que chaval. no entre tu sobrino con 12 años, es que ¿qué van a hacerse los toreros a los 18 años? ¿Quién va a empezar a vivir a los 18 años? Vamos a ver, si tú lo ves políticamente, yo creo que en las que estamos, y elecciones creo que hay en Andalucía y tal, yo creo que no les interesa abrir ese melón. Pero claro, hoy en día todo es posible, o sea, no podemos... Tristemente sí. Es así. Vamos a hablar de tu documental. Venga. Y vamos a hablar de una persona que también fue un poco la base, José Pacheco el Califa. José. Yo no lo puedo olvidar cuando el otro día, cuando se murió su padre, que es verdad, triunfó con la primera corrida aquella que fue un jabato ahí cortándole las orejas a un toro, y luego después cuando lo ponen da la casualidad y no me se olvida el brindis al cielo a su padre cuando estaba en las últimas, porque él dijo claramente también que no tenía ganas ni de comer ni de no había comido, porque es normal. ¿Cómo vistes tú? Pues lo de José más no puedo contar, yo no lo conocía pues hasta que grabamos el documental. Mira, me parece que es uno de los toreros más puros que ha toreado, o sea, uno de los toreros más puros, y no se le ha reconocido como tal, o sea, porque también era como un torero comercial, pero ha sido la mano izquierda que ha tenido el Califa, han habido pocas, Y además era un torero muy eléctrico, que digo yo, que aparte de ser puro, conectaba muy bien con el tendido, ¿no? Tenía eso, algo que enganchaba. Entonces yo lo conocí a raíz del documental, y me parece una persona pura, buena gente, que no te lo podéis imaginar, sincero, honesto, o sea, porque encima yo, cuando contacto con él vive en la Alcudia y tiene allí en su casa, tiene los toros de Dolores Aguirre, tiene allí las cabezas y tal, y fui primero a hablar con él, porque yo tenía muy claro, digo, la entrevista la vamos a hacer en el centro del ruedo de la Plaza de las Ventas, porque no hay otro sitio, se podía haber hecho allí en su casa y para nosotros mejor, del equipo, hacerlo allí todo. Pasto de las Ventas. Y fuimos un día con el AVE, fuimos el equipo reducido, iba otra persona, y iba José, y íbamos los dos, y estuvimos todo el viaje pues hablando de toros, que pobres los que estaban detrás en el tren, porque les dimos una paliza a la ida y a la vuelta, o sea, hablando de toros, nos lo contamos todo. Y yo no he visto, o sea, persona, cuando le hacen la entrevista, digo, yo no he visto una persona que lo viviera de la manera en la que lo vivió. Porque llegamos a Madrid, bajamos en Chamartín, cogemos el taxi, y claro, grabábamos por la tarde, que salió un día precioso de toros, y comimos en el César, no sé si lo conocéis, que es un restaurante conocido, que está enfrente de la misma Plaza de las Ventas. Y cuando vamos a entrar, lo veo así mirando desde la puerta del César, miraba la Plaza de las Ventas, y digo, venga José, vamos a comer ya no sé qué. Y dice, madre mía, se emociona, se echa casi a llorar, digo, pero ¿qué te pareció? Qué grande es esto, digo, que porque hacía 15 años que el Califa no iba a la Plaza de Toros de las Ventas. Y bueno, montamos el set allí. Normalmente cuando se hacen estas entrevistas, grabamos lo que es la entrevista, que duró unos 20 minutos o así, y grabamos lo que llamamos planos recursos, que es lo típico. Bueno, ponte aquí, te sacamos un plano en la barrera y tal. Llega un plano que lo sacamos en el patio de cuadrillas simulando como si tuviera que hacer el paseillo. Y estaba, o sea, os lo juro de verdad, estaba como si
fuera a salir a torear, estaba nervioso haciendo así, viendo, asomándose al burladero, digo, este está... Ese está, o sea, lo recordó y lo revivimos allí, todo lo de su padre y todo. Es que claro, lo revivimos en el centro donde sucedió aquello. Y nada, en verano, porque el documental se acabó en el mes de mayo, yo le llamo a José y digo que ya esto ya está hecho y tal y cual. Digo, pues ahora cuando pase en vacaciones ya quedamos, no sé. Renato me llama y dice, oye José, que me has puesto los dientes largos, vente a mi casa y lo vemos en el documental. Y ahí bajamos allí con los toros de Dolores Aguirre, vimos el documental y me emociono porque nos emocionamos muchísimo los dos. Paramos de verlo cuando con toro de su padre nos abrazamos y la verdad fue muy bonito porque yo, joder, estoy contento porque creo que esa emoción la ha podido transmitir, porque además fue una historia muy, muy emocionante. Su padre había acabado de fallecer y además el Juli lo acompañó aquí a Valencia con su coche, después lo dejó en Colmenar porque él vivía en Colmenar Viejo y bueno, lo recuerda y ha sido un torero, creo que importantísimo, y un torero que lamentablemente hoy, tal y como está montada la fiesta de los toros, sería muy difícil que prosperara ese tipo de torero. Porque tú antes triunfabas en Madrid, cualquier torero, ya han habido casos que han fracasado, muchos, no vamos a decir nombres, pero han habido muchos. Pero tú triunfabas en Madrid, un torero que no eras nadie, y tú tenías 50 corridas firmadas a la semana y con dinero. Lo más importante, firmadas y con dinero. Después tú la temporada siguiente tenías que revalidar aquello. Si no lo revalidabas, pues bueno, ya te ibas a tu casa y perdías, que de hecho a José le paró ese problema, triunfó en el 2000, después pegó un bajón y después volvió a subir. Pero ese tipo de toreros lamentablemente no dan oportunidad. Y pongo el ejemplo de David de Miranda este año, que parece que nos están abriendo un poco las puertas. Después llegará o no llegará. Pero uno que ha sido triunfador de Sevilla, en Sevilla tendría que estar, por ejemplo, David de Miranda 5 tardes, que no lo está. Y pongo ese ejemplo del Califa porque él lo consiguió. Era una época, y hablándolo también con él, era la época de oro del toreo. O sea, no nos equivoquemos, aquí nos han vendido muchas épocas, no voy a quitar la época de Camino, del Viti, o sea, cada uno independientemente de lo artístico, pero los 90 y el 2000 fueron las épocas más brillantes del mundo del toro, cuando más festejos se dieron y donde había dinero y había televisiones que ponían dinero, o sea, era felicidad. Había pasión por el toro. Yo me acuerdo de la Alternativa que hace 30 años, que tú eras un criete de 7 o 8 años. Sí. Que se la dio el cordobés, ya estaba retirado. Sí, reapareció y luego el Játiva era amigo de su padre o alguna relación tenían, y luego estaba Fernando Martín Sacromonte, que era el testigo, y fue una tarde también de lujo de que el Califa, porque claro, en aquellos años se vivía el toreo tan fuertemente en todos los pueblos de España. Y fue una alternativa muy... Y la afición que había en Játiva, y era su Játiva, torero, y Enrique Grau lo llevó muy bien. Exacto, todo aquello. O sea. lo llevaba a Grau. Pero claro, lo que tú dices de que hoy a lo mejor pasa eso y no le da importancia. Pero los triunfos, es que estoy viéndolo, en la Plaza de las Ventas, con los toros de Dolores Aguirre, una ganadería tan emblemática que podíamos compararla con las punteras que puede haber, y triunfar 2 tardes seguidas, cortarle las 2 orejas a los 2 toros. El Califa se plantó ahí en la yema del mundo taurino en un momento y luego ya no he vuelto a saber nada de él. No, vamos a ver, él lo reconoce, que lo ha dicho en entrevistas y tal, que la carrera, pues bueno, no fue muy bien llevada la carrera, cambió de apoderado, tuvo con los lozanos, o sea, pero independientemente de esto, también os digo una cosa, ponerse donde se puso el Califa, por ejemplo, es que el toro, sobre todo el del año 2000 de Dolores Aguirre, esa faena la pueden hacer muy pocos toreros, porque y además me lo reconoció Fernández Román también en la entrevista, dice, es que en la televisión cuando la estábamos narrando el toro no lo veíamos por ningún lado, y él dice que lo vio en el fleco del capote y tal. Yo he visto las imágenes muchas veces y yo no vi el toro en ningún momento que funcionaba. Él estaba entregado, echó la moneda, el toro le respondió, y cuidado cómo se quedaba ese toro de corto, porque la enganchaba. Porque muchas veces, y lo hablamos el otro día, lo de la colocación en el toreo, que tantas veces se protesta, de estar fuera de cacho, de estar tal, vamos a ver, para mí hay algo aún más importante,
que es engancharlo delante y rematarlo atrás. Entonces tú, con un toro de estos, el toque ya iba adelante, lo remataba atrás, y es que al segundo muletazo se quedaba ya corto, al tercero se quedaba más corto, y él le aguantó, pero lo inaguantable. Y ojo, y no racaneaba, quería engancharlo ahí. Y eso tuvo mucho mérito. Y es muchas veces lo que pasa que en Madrid, cuando dicen que se protesta la colocación, ¿qué tal? No, porque ahí muchas veces él se quedaba fuera, porque si tú quieres ligar, al final hay un momento en el que te tienes que quedar fuera. O sea, si hay que ligar, no puede ser quedarse siempre colocado. Pero Madrid vio la entrega. O sea, Madrid no saca la jugada del Cártamo cuando se ve eso. ¿Qué es lo que quiero decir con él? Pues aguantar eso es muy difícil. Y el problema que tienen esos triunfos, tienen un doble problema. Es decir, por una parte te catapultan, te ponen en todas las ferias, pero claro, el problema es, y eso le sucedió mucho a Diego Urdiales, el problema es que esa faena tan cumbre y tan todo, la quiere ver todo el mundo todos los días. Y eso no puede ser. O sea, eso es imposible. No hay manera de... Y a Diego Urdiales, por ejemplo, le pasaba, que ha hecho faenas grandiosas, pero es que esos terrenos... Por eso te digo que dices, duró poco, aparte de la carrera mal gestionada, después tuvo lesiones y tal. Es que hay que ver, cuando uno hace un toreo puro y cuando uno hace esas cosas, es complicado aguantar. Se nota que sabes, ya no por tu profesión de las cámaras, sino la pasión por el toro. ¿Cuántas veces has visto las imágenes esas del califa templando a un toro como ese? Porque los atanasios es que son toros que es verdad que no van, que no son de esos que lo coges y te haces con él en un momento, pero tuvo la suerte de poderle. Sí. Y yo es que lo estoy viendo y me acuerdo de hace 30 años cómo lo templaban unos toros que hoy, bueno, pues no sé qué va a ser de ellos también. Mira, Atanasio, que desapareció la ganadería, era una ganadería de figuras. O sea, aquí yo recuerdo César Rincón, Ponce, Vicente Barrera, un cartel en Falla. O sea, la del día de San José creo que muchos años era la de la corrida de Atanasio. Pero claro, nos metimos en el tema Domecq, monoencaste, monotoro, todo esto, y ha ido desapareciendo incluso la propia ganadería de Torre Estrella. Eso es un crimen. ¿Cómo esa ganadería es que no está en ningún sitio? Porque encima, como dice mi amigo Domingo, delegado de la Cámara, dice, es que el problema que tiene Torre Estrella es que es de esas que no están ni a un lado ni al otro. No están ni en el torismo, ni están en el torerismo. Es una cosa intermedia que sí, pero no. O sea, que quiero decirte que cuando se está perdiendo todo esto, ahora yo creo que está recuperando algo, pero eso es un problema que tenemos también en la fiesta de los toros. Y no digo, porque en el documental se trató mucho, mira, lo decía justamente Domingo Delgado de la Cámara, muchas veces aquí los aficionados nos calentamos la cabeza con los encastes, con el Domecq, es que Domecq tal, no, porque es que Domecq tiene Fuenteimbro y tiene otros Juan Pedro, o sea, pero que no se parecen, tiene de todo. Unas a otras. En México el encaste predominante es Saltillo, o sea, vamos a ver, y no hablemos de México como está aquello, de bravura y cómo es el tema. O sea, la ganadería la hace el ganadero, y tú puedes coger un encaste Atanasio y hacerlo un toro comercial, y puedes coger encaste Domecq y hacerlo un toro para turistas y otro tipo de toro. O sea, lo hace el ganadero. Evidentemente, cada ganadería tiene sus pequeños matices. Los Atanasios, los Núñez, que son más fríos de salida y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que para la figura, pues el toro Domecq es algo, digamos, más, yo creo que más uniforme en todos los tercios. Que eso es una virtud y es un problema, o sea, tiene sus dos caras. Lo que se dice a veces, como el caso de Vitorino y los Domecq, como ha pasado a Ricardo Gallardo con su Fuenteimbros, que son toros que no dejan de tener la sangre Domecq, pero no se parecen. Los toreros de verdad, no voy a decir que los otros sean de mentira, pero los que mandan, sí. Tampoco quiero decir que sean los buenos los que mandan, pero solo quieren pues toros que les vayan a ellos, que puedan disfrutarlos y que triunfen con ellos. Por ejemplo, Pepín Liria, que hablaremos de él también. Pepín Liria, aquí yo me acuerdo con los del Conde de la Corte, que también es un encaste cruzado con los de... Sí. Dolores Aires tiene también con Atal, sí. Pues son toros con su carácter, claro, como lo tiene la ganadera. Sí. Y cuando se dice
que los toros se parecen al carácter de los ganaderos, pues algo tendrán los de Dolores Aguirre para salir como salían. Y el califa, volviendo a él, la lástima es que ha desaparecido de los círculos también taurinos, que yo me hubiera gustado. Lo traeremos, intentaremos traer. O, pues oye, antes hemos hablado de que vamos a repetir, y no estaría mal de volver a ver el califa. Y es una persona que sabe mucho de toros y tiene el toro en la cabeza, ¿eh? O sea, no está retirado como el toro, tiene el toro en la cabeza. Y me dio una alegría enorme cuando me dijo que lo de Bocairén, que hizo el festival de Bocairén, cuando toro, que además se televisó el día 9 de octubre, del aguacero aquel y todo el rollo. No tuvo mucha suerte con el toro, pero bueno, fue una alegría. ¿Qué quiero decir? Ahora que me ha venido Bocairén, y hago un pequeño paréntesis, y lo digo sin acritud y constructivamente. Vi una cosa, y la he visto ya 2 veces en Bocairén, que como sugerencia la voy a soltar aquí. El alguacilillo de la plaza de toros de Bocairén, pues un alguacilillo, su función es cumplimentar a la presidencia e ir en búsqueda de las cuadrillas. Pues el alguacilillo salió y pasó algo que yo no daba crédito. Seguramente el señor no lo hizo con ninguna mala intención, igual no conocería las liturgias del toreo. Pero el alguacilillo se puso a dar la vuelta al ruedo como si fuera un rejorador y la gente aplaudiéndole. Claro, y yo digo, pero esto... Pero no es la primera vez que lo hace. No, y la presidenta viéndolo, digo, por Dios. Me acuerdo que se lo dije a Domingo Delgado, le mandé un WhatsApp, digo, ¿tú te crees lo que acabo de ver? Y me manda por ahí por donde vive, por Ciudad Rodrigo, no era Ciudad Rodrigo, era otro sitio, un alguacilillo con un pantalón corto, vaquero y unas botas, digo, por favor, digo, esas cosas, y sé que lo he dicho bien, porque seguramente el hombre no lo conocería y diría, mira, pues tal, pero como sé que hay contacto en Isabel, la presidenta de... O sea, que por favor que esas cosas se cuiden, porque por favor eso no puede ser. Y además, lo vi un día, que en un festival que toreaba el Fandi. Y fue gracioso porque estaban las cuadrillas esperando a que llegara el alguacilillo, y el alguacilillo se pone a dar la vuelta al ruedo. Y el Fandi con una cara de mala leche sale, digo, yo voy a hacer el paseillo, que voy a esperar a este, que encima tenga que estar con todo aquello. Pero son cosas que deben de... Porque tú sigues, aquí en el documental creo, me gustaría volver a verlo, para comentar, para hacer comentarios durante, como una corrida. Sí. Pero tú eres de los que te lo has trabajado bien, creo que has buscado el que las cosas salieran como tienen que salir, has peleado mucho con tantas entrevistas, con tantas peñas taurinas que has ido, con las asociaciones, lo de la plaza, lo del califa, cuando el califa va a tocarle la puerta de Damián Castaño en ese hostal. Sí, además monté todo el chiringuito aquel, Yo digo, esto da la sensación de que es de verdad, de que abre la puerta y de quién vendrá. No, fue real, fue todo real. O sea, ahí no se escenificó nada, lo que visteis ahí era todo real. O sea, los que lo organizan, lo del Club Tres Puyazos, son muy amigos míos. De hecho, si después queréis comentamos la feria que hacen y cómo empezaron y todo. Con Alberto, con Carlos, son muy amigos. Y entonces, claro, yo teníamos vía libre para grabar allí y era como el final del documental hacerlo. Yo leí al califa, le digo, José, tienes que ir a la habitación, que fue un rollo porque tuvimos que ir a poner las cámaras en San Agustín. En San Agustín no hay hoteles. Yo me quedaba en Tres Cantos, o sea, fue todo un tetris porque se vestía Damián en Colmenar Viejo en un hostal que hay allí. O sea, fue toda una odisea por lo de, pero... La cámara además lo grabé yo, esa escena la grabo yo, o sea, y entramos allí y fue yo tal cual, sin pedir permiso, hombre, Damián lo sabía y ya había dicho y sí, tal, y se pusieron allí. Es que son como sorpresas para el que oye el timbre de la puerta, que sonaba así. Sí, y estaba bastante y cuando tranquilo. Lo vemos, pues hombre, cualquiera piensa que eso está preparado y son escenas de rodaje. Pero está muy bien, y Damián Castaño, anda que no ha sufrido también. Por cierto, ahora pues ahí en San Agustín está ya anunciado también. Él ha estado en todos los años, creo que ha estado, porque yo me he perdido algún año, creo que
que ha estado en todos, además os lo recomiendo, porque es, o sea, el trabajo que hacen, no sé si lo conoceréis, la Asociación Tres Puyazos, son aficionados que deciden, les ceden una plaza de toros en Madrid, en San Agustín de Guadalix, les ceden la plaza al ayuntamiento y ellos ponen su dinero y montan su espectáculo. Y hacen la feria. Y hacen la feria y la verdad que tiene un mérito tremendo. Yo lo digo como empezó todo, porque coincido con ellos, porque están también de la Asociación del Toro de Madrid mucha gente, claro, son amigos míos porque nos vemos en todos sitios. Y recuerdo comiendo en Sevilla, en Las Piletas, un restaurante en Sevilla, ellos estaban con el rollo captando gente, porque al final necesitaban gente que pusiera el dinero y tal. Y yo, como vi aquello, digo, yo no voy a poner, pero yo os doy aquí mi palabra que si esto va para adelante, el reportaje de la primera feria que hay, yo gratis, vamos allí, lo hacemos y tal. Yo no las tenía todas, pues sí, lo hicieron y tuve que ir el primer año, que hacía un calor senegalés allí, sacaron a varias personas con la camilla del tendido, porque aquello, pero un calor, Es que no hay sombra. allí, claro, porque era la corrida matinal. Y entonces pues lo han echado para adelante y ahora el año pasado casi llenan ya con la corrida de Damián en solitario. Y este año yo creo que a ver si ponen en los billetes, porque eso es lo más difícil del mundo y te lo reconocen ellos. Hoy en día, tal y como está esto, montar una corrida de toros, una plaza tercera, aunque llenes, o sea, es muy difícil ganar. No se rentabiliza. Es que esa es la otra pata. ¿Tiene el mismo precio que el año pasado, las entradas? Creo que sí, ¿no? Y en abonos están sacando ahora... ¿El mismo precio tiene? Pues bueno, recomiendo ir, aunque coincide con Sevilla, que yo no sé qué haré, porque es el último fin de semana de Sevilla y no sé, pero hay que estar, ¿eh? Podéis llamarse aconsejable porque intentan montarlo muy bien, intentan pues pasar un día de toros, jornada de mañana, jornada de tarde, y al que le guste el toro, pues bueno, pues allí tiene su sitio. Ahí hay toros. Y lo de Pepín Liria, que también en la grabación sale tantas veces en la casa, claro, porque allí estabais en una casa preciosa, porque es que en la vida hay que tener, muchas veces, el dinero es importante, pero más de dinero tienes que tener buen gusto. Y Pepín Liria tiene muy buen gusto, porque la casa no le faltaba detalle. Me he fijado, siempre que he grabado la casa de los toreros, me he fijado una cosa. En general son muy meticulosos, lo tienen todo ordenado y limpísimo. O sea, lo tienen todo con José, con el Califa, tiene la casa también perfecta. O sea, es gente muy metódica. Y bueno, pues él nos abrió la puerta de su casa, estuvimos muy a gusto. Tenía el problema que su padre falleció unos días después, o sea, estaba un poco... Pero se portó súper bien, porque ha sido un torero de la casa. Y surgió la anécdota, que yo la conocía, pero tampoco la consideré relevante, surgió ahí, que eso fue bueno, surgió la anécdota de que sale en el documental lo del vestido de Caprile, que coincide con el diseñador Lorenzo Caprile en la finca, y Dolores Aguirre le encarga un vestido a Caprile, y después hay peleas para ver quién paga el vestido, que fue el de la Goyesca del 2 de mayo del 2006, que era una corrida de Adolfo Martín. Pues entonces nos lo cuenta y a raíz de ahí le digo, Pepín, dime dónde tienes el traje y lo grabo. Es que mira, es que está en una exposición en Madrid que está haciendo Lorenzo Caprile. Bueno, fuimos a Madrid, grabamos la exposición aquella y después fuimos a la calle Claudio Coelho, a su estudio de Lorenzo Caprile, que nos puso en contacto Pepín Liria, y grabamos allí a Lorenzo Caprile, que también sale en el documental y le da ese toque. Porque al final una de las cosas que tenía claro es que quería, como Ramón García, quería gente famosa y gente conocida en la sociedad que le dieran eso de aquí no somos cuatro chalaos, o sea, hay gente que está en la sociedad como Lorenzo Caprile, y Lorenzo Caprile pues dio la cara y hizo la entrevista. No es un aficionado, él lo reconoce que no es aficionado. Y hay una anécdota que me la contaron y él no lo quiso decir en el documental, que él cuando va a los tentaderos le dice a las vacas: portaros bien porque si no acabaréis en el McDonald's todas. No me lo quiso contar, no me lo quiso decir en el documental, pero sí, entrevistamos a Fernández Román el día anterior y en Valladolid, que también Fernández Román nos abrió. Pues Fernández Román también ha desaparecido de los medios y de las pantallas de televisión, claro, cuando por circunstancias le dijeron que ya estaba bien. Mira, pero también es un personaje de los entrañables, de los queridos, de los que hemos deseado verlo cada semana cuando lo veíamos, con su saber estar, con su sabiduría y con su carácter de hombre. Yo de verdad, te digo una cosa con Fernández Román. Le pasó lo de Televisión Española y tal. Yo no lo conocía hasta ahora. Andrés Prieto
que es amigo mío, nos puso en contacto, hemos hecho una amistad impresionante. De hecho, tengo previsto llamarle, pero por falta de tiempo, o sea, nos hemos mandado WhatsApp y tal, porque da gusto hablar de toros con él. Yo creo que ha sido una persona muy injustamente tratada. Y eso lo voy a explicar porque le pasó, él estuvo muchos años en Televisión Española, estuvo la época de Vía Digital, que Vía Digital, el canal taurino de pago de Vía Digital, lo producía Televisión Española, con su realizador Luis de Galinsoa y el equipo de comentaristas de Televisión Española. Él fue una persona que, digo, fue emperador del toreo, digamos. O sea, tuvo, desde el punto de vista como narrador o periodista, fue de las personas que tuvo un poder enorme, porque estaba con Radio Nacional, Tendido Cero, Vía Digital, o sea, tenía ese poder. Claro, muchas veces a todo el que llega arriba, bueno, siempre escucha las dos versiones, gente que le quiere cortar el cuello por envidia, por rabia, eso pasa en todos sitios, y nunca saben las versiones cuáles son y tal. Yo lo he conocido de verdad, o sea, he visto una persona de corazón sincera, pero como, o sea, con alma, o sea, lo que veíais en televisión no era mentira. Las emociones que él transmitía, que para mí nadie ha transmitido esas emociones en televisión. Después podemos discutir sobre toreros, toros, y más duro, menos duro, lo que queráis, pero era una persona honesta, porque en televisión pasa una cosa, además se lo dije a Ramón García. Por la entrevista que habéis visto a Ramón García hay un corte, pero la entrevista duró 1 hora y pico, y además nos pusimos a hablar de toros que ya no era ni de Dolores Aguirre, estábamos ahí grabando y venga a hablar de toros. Entonces Ramón García ahora presenta un programa diario en Castilla-La Mancha Televisión, entonces un programa de 4 horas en directo. Yo le dije, Ramón, digo, estar 4 horas en directo, una persona o es buena gente o no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues porque una persona cuando llega a un sitio, pues tú puedes hablar 10 minutos, ¿qué tal? Puedes taparte, un programa grabado puedes taparte. Nosotros hemos tenido grandes estrellas, evidentemente no voy a decir el nombre, con programas que no son en directo, que en la cara tú lo ves en la tele y daba muy bien, pero es que por detrás telados, o sea, y eso es así. Pero él me lo dijo, me dice Ramón García, es que una persona no puede engañar a nadie, o sea, 4 horas en directo no puedes engañar a nadie, y Fernández Román le pasaba igual. O sea, tú estar 2 horas y media narrando una corrida de toros, tú no puedes ser impostor, puede serlo, pero te van a pillar. Entonces, él decía las cosas como las sentía, y ha sido para mí el mejor narrador que ha habido. Narrador, o sea, narrando corridas, para mí era el número 1, y cómo lo transmitía. Después ya gustos, pues a nivel periodístico, por las opiniones, no sé qué, te puede gustar más o menos. Y muchas veces que a él se le han atribuido como demasiado defensor de toreros, o estar en todo esto, ¿vale? Yo sí que tengo que decir una cosa, ha sido de los más honestos narrando, porque él me lo dijo también, y lo comentamos después de grabar la entrevista, y dice, yo muchas veces, y es una opinión suya, que yo en gran parte comparto, es muy fácil, cuando se hace una crónica taurina, cuando el presidente ha regalado las orejas, fuera, no sé qué, crónicas duras, que también está muy bien, y en los 80 dieron su efecto, con Navalón a la cabeza, que a mí se pasan de frenada muchas veces, o Joaquín Vidal y tal. Pero dice, eso es lo fácil. Pero yo, por ejemplo, cuando estaba narrando en Televisión Española, dice, cuando el torero no estaba, y había algún gran toro, yo no me ponía a decir, fijaros qué mal está el torero. Yo empezaba, fíjense ustedes cómo mete la cara al toro, el toro está humillando, fíjense qué clase, y aquí está el torero, está intentando acoplarse, hemos visto, o sea, y el que estaba detrás, pues no hay que ser muy listo para saber que, claro, me está dando las claves de que el toro va bien, el otro está acoplándose, no acaba. Es una manera de suavizarme. Eso es una docencia cara al que está viendo la televisión, con Total. una personalidad. Total. Es verdad. A mí no me gustan, por ejemplo, cuando los comentaristas son toreros. Y siempre tiene la culpa el toro de todo lo que está pasando. Es que Y aunque no sean toreros, es que siempre la culpa la tiene el toro. por el toro nunca habla, es el que... No, pero Fernández Román tenía Eso una lo dijo personalidad y un David. saber. Pero vamos a ver, en lo de los... Es que muchas veces la gente se equivoca en lo de las narraciones. O sea, cuando se está comentando los toros, no es una crítica al momento. O sea, tú, el espectador, me lo dijo también Fernández Román, y eso es importantísimo. Dice, yo narraba en la cadena SER en Radio Valladolid, empezó narrando por la radio.
Dice, en la radio tú tienes que detallar los muletazos, tienes que detallarlo todo, pero en televisión tú no tienes que detallar lo que está pasando, tú tienes que dar las claves que el espectador no puede ver. Es decir, si ha toreado muy bien al natural, pues no hace falta que lo cuentes, lo estamos viendo. O sea, no tienes que narrar eso, tienes que dar las claves de lo que el espectador no tiene esa información. Las pausas en el toreo son importantísimas, que él las daba muy bien. Entonces, para mí, no voy a decir nombres porque no quiero meterme en charcos, pero sí que ha habido, yo por ejemplo, una persona que quiero con locura enorme, que es una gran persona, que es Victoria Collantes, que estaba en Movistar, la quiero muchísimo, porque además es que es buena gente. O sea, en el toro hay gente regular y hay buena gente, o sea, y en general como en todos sitios. Pero yo lo he comentado a veces con ella, también muchas veces está claro que en Movistar, cuando estaban, no podías dar palos, pero yo había una cosa que me molestaba mucho. Yo no os pido que al torero, y no lo digo por ella porque ella no era de la que lo hacía, pero había un comentarista torero que sí que lo hacía, y cuando lo diga sabréis quién es. Digo, vamos a ver, yo no pido que si un torero da un bajonazo, lo pongas a caer de un burro, no te estoy pidiendo eso, pero lo que no puede ser es que un torero haya dado un bajonazo, como una catedral, y diga, ¿qué estoconazo acaba de meter? Hombre, no, porque eso cabrea al aficionado, porque dice, pero vamos a ver, pero que acabamos de ver que ha metido un bajonazo y que no puede ser esto. Y así, recurrentemente tapándolo. Eso tampoco puede ser obrar tan a favor de causa. También es verdad que había muchas presiones, y sobre todo en la época de Canal Plus, el tema de Movistar, cada vez había más presiones por parte del sector, porque al final eran, si no te dejo retransmitir la corrida, si no te pongo problemas en la feria, bueno, lo que pasa. Todas esas cosas forman parte del conjunto de una corrida y de una vida en general, de periodistas que también se venden, como está pasando ahora. Pero tú tuviste, no sé si la suerte, o supiste buscarlo, porque Domingo y Campuzano... Es que, lo de Pepín Liria que hemos dicho, que la gente que sale en el documental... Es el top. Hasta Capriles, que dices, yo me alegré al verlo, porque un modisto de fama internacional que por circunstancias del guión fueras a parar a tocarle el timbre de su puerta, de su casa o de su taller de costura y que saliera ahí unos minutos hablando con esas formas que tiene de hablar y de ser, pues le da un toque especial al conjunto de tu trabajo. Además, esa entrevista fue complicado porque, eso no lo he contado, grabamos, o sea, eso se grababa un martes por la mañana en Madrid, grabamos a Capriles y íbamos en la exposición, y la víspera dormíamos el equipo en Madrid y nos íbamos con el AVE a Valladolid a grabar a Fernández Román, en un hotel allí en Valladolid. Claro, cuando grabamos en un set allí, pues tú empiezas a desmontar sofás, ¿no? Ponme esto, no, fíjate esto que no queda bien. Yo llevaba el abrigo este que llevo ahora, y las llaves del coche cayeron por un sofá, y cogemos y nos vamos con el AVE y bajamos en Chamartín, que además estaba lloviendo. Y yo hago así, voy a abrir el coche y digo, si no tengo la llave, la llave estaba en Valladolid, teníamos una opción, volver a Valladolid o no. El equipo que llevamos encima nos podíamos haber apañado para grabar a Capriles sin problema, pero claro, el coche estaba en Chamartín. Y le digo al compañero, vámonos al hotel en taxi. Y yo llamé a mi mujer, que estaba aquí en Valencia, y le digo, oye, me ha pasado esto. ¿Tú cómo lo tienes mañana por la mañana? Pues si te coges un AVE y vas y nos recoges. Total, que fuimos a grabar a Capriles por la mañana y después mi mujer pasó con el coche que lo había recogido en Chamartín. Bueno, que eso no, son historias que te pasan que, claro, y dices, cuando ves el documental después lo recuerdas con cariño. Pues lo de Campuzano, por ejemplo, cuando también contaba el tiempo que se pasó después de aquella acogida en la ganadería de Dolores Aguirre, y de la forma que Campuzano también tiene como andaluz, y aparte de su pellizco torero, una forma pausada, tranquila de hablar y de saber expresarse. Es un señor, o sea, yo lo he tratado allí, estuvimos ese día comiendo con Curro Vázquez, Cayetano, comimos allí, porque ese día también grabamos a Cayetano y tal, y después Cayetano estuvo tentando, echamos un día bueno y lo ves que, o sea, ha llegado muy lejos, porque en el mundo del tanto como torero que como apoderado. Ha sido el descubridor de Rocarrey, que es el torero que más ingresos genera. Y yo lo veo un señor, vamos, de categoría, con una seriedad que por eso
Eso se nota. Hay muchas personalidades en el mundo en general que unas llegan a ser unos personajes, ellos sabrán cómo, y hay otros que tienen la solera, el saber estar y el pozo ese relajado de un torero de verdad y de verlo expresarse como lo hace en el documental. Yo a veces pienso y digo, ¿cuánto le habrá costado? No económicamente. No, sí. pero, Lo económico al final dices es lo de es la, No, la pero, energía. pero el dar tantos pasos, hacer tantas llamadas, el buscarte y rebuscarte a esas personas que no son unos cualquiera. No. A Ramón, nosotros que somos manchegos, yo soy mi mujer que nos pasamos el verano en Albacete y Cuenca y por ahí, Ramón se pega desde que no me deja echarme la siesta porque empieza Ramón a las 4 de la tarde al programa ese que hace de En Compañía, y es natural y está allí con la gente que va y se puede pasar horas y horas y horas porque no alardea tampoco de nada que no sea. No, Ramón, además ha sido uno de los grandes de la televisión, o sea, él también pilló la época de oro de la televisión, porque ahora la televisión, porque... ya lo digo, duros hay pocos, o sea, eso era así, pero fíjate, muchas veces lo que decías de Campuzano fue un lujo y ahí después hablábamos off the record, porque yo siempre hago una cosa en las entrevistas, no quiero a nadie. O sea, yo siempre dejo el equipo reducido y lo peor que puedes hacer en una entrevista de documental es que haya 3 o 4 viendo la entrevista. ¿Por qué? Porque el entrevistado no se relaja, mira a los demás y yo quiero, vamos, pausados y relajados. Claro, después nos quedamos hablando de toros, que eso os queda para nosotros, porque le pregunté varias cosas que fueron interesantes. O sea, fue un placer estar con él allí. O sea, es que, y con todos los canciones, porque al final no me quiero dejar a nadie, pero bueno, yo tenía claro, ya que hacía algo de toros, tenía que ser algo top y potente. Completo. Pero lo que decías, hay 24 horas de entrevistas grabadas, 24 horas, que eso lo tienes que ver, rever, cortar, recortar, o sea, acabas, es muy cansado. Me lo dijo Damián, dice, madre mía, dice, lo que habrás pasado allí, digo, pues... Hombre, porque sin entender ni saber de tu trabajo, yo a veces veo las cosas, el trabajo de cualquiera, y sin querer analizarle su labor a nadie, pues vi en el documental que Domingo, por ejemplo, también es un hombre con su pozo, con su sabiduría, que Domingo sabe mucho de toros, y está allí... Y no tiene pelos en la lengua. O sea, lo de Domingos sale muy bien, pero hay cortes que si nos hubiera puesto... Digo, no, porque... A ver, yo creo que ha sido un documental... Se ha mostrado el punto de vista, pero ha sido respetuoso con todo. O sea, se ve la parte del torismo, la parte del torerismo, pero no llega, creo yo, a generar una agresividad. Y sí que tuve mucho miedo cuando el corte que Domingo dice muy claramente, dice, las ganaderías digamos, comerciales, aunque se caigan, aunque vayan mal, se seguirán matando porque los toreros seguirán pidiendo, ¿vale? Y después puso a Pepín Iria, que dio la otra parte. Dice, al final, la gente quiere esas corridas, el público paga ahí. O sea, yo lo que en ningún momento quería es que se interpretara como una manipulación de pues, poner a Pepín Iria y meterlo en un fregado, porque eso, yo sí que intento ser honesto. Es decir, tú no puedes poner toda una entrevista, porque si no el documental duraría 24 horas. Y no puede ser. Pero sí que intento, por lo menos cuando alguien quiere decir algo, no descontextualizarlo y dejar ese corte lo más neutro posible, porque se lo manipular y yo no creo en esas cosas, pero claro, si lo hubiera querido los cortes de otra manera hubiera sido ¿Has más recibido complejo. críticas por parte de taurinos? No, ninguna, no ha habido ninguna, de verdad, porque creo que he intentado tener la delicadeza de decirlo todo, mostrar las partes, que al final es el trabajo de los realizadores o periodistas los que contamos historias. O sea, tú al espectador le tienes que mostrar los puntos de vista y después cada uno ya sacar sus conclusiones. Es la manera que yo lo entiendo. También hay otras maneras de decirlo, pero yo creo que no quería tampoco ni siquiera mi opinión como aficionado que se viera, que sí, que muchas cosas se ven, pero que tampoco, que fuera neutro, que fuera, digamos, lo más neutro posible. Pepín Iria te llegó a contar, o llegó a ti y a los demás, la dureza de su vida taurina, de la cantidad de vitorinos que ha matado, Sí. de las corridas duras que ha toreado,
de las cogidas que ha tenido, de lo que ha sudado y rabiado en muchas de las corridas que yo, pues bueno, dentro de mi vida taurina y de ver las corridas que he visto por ahí, siempre que veías a Pepín Liria, era el que estaba bregando con todo, no voy a decir lo peor que había, pero era la dureza de la bravura y los Lo malo encantes. cuenta ahí. O sea, ahí hay varias cosas. Pepín Liria cuenta, el malo dice en el documental, que tiene, creo que era de novillero, una tarde muy buena en Madrid, y lo titula Joaquín Vidal en El País, vuelve el apaulamiento a la plaza, o sea, haciendo referencia a Rafael de Paula, como que habían descubierto un torero que era Paula, que tenía arte, que tal. ¿Cuál es el problema? Que después lo encasillan en la corrida dura, y eso le pasó mucho a Ruiz Miguel, estuvo toda su vida peleado, y él me lo cuenta allí, dice, yo lloré mucho, yo lo pasé muy mal, porque no entendía cuál era mi sino. Y en su sino fue la corrida dura, y estuvo ahí. Pero él tenía una cosa muy buena, y lo cuenta, que en la zona de Levante, entre comillas, podía aliviarse más. En Murcia, una corrida comercial, en Valencia se lo dejaban, o sea, tenía también esa faceta. Eso es lo que me dijo él. Después yo también veo otra cosa, que ahora es muy triste, muy triste. Él estaba matando la corrida dura, pero ganabas dinero. Un torero ganaba dinero, y eso lo compensaba. Ahora, un torero mata la corrida dura y no gana dinero. Es que eso es un drama. Por lo menos él estaba satisfecho Claro. de su labor con esos toros porque tenía su recompensa. Y eso es un drama. Y el drama gordo que hay también en el toreo, si queréis ahora lo explicamos un poco de dónde viene esto, es que por mucho que nos metamos con los empresarios y queremos el toro y queremos el no sé qué, no te equivoques. Tú metes una corrida dura, con 3 toreros de corrida dura, no va nadie. Entonces esa gente no puede ganar dinero, pero tampoco puedes asesinar al empresario, porque es que no va nadie. ¿De dónde viene todo esto? Pues es muy fácil. O sea, el modelo taurino que ha funcionado aquí en España hasta la crisis de 2008-2009 era muy fácil. La gente iba a los toros por costumbre, la gente se abonaba a las plazas porque había que abonarse, entonces el empresario tenía un abono muy grande. En las corridas de figuras o empatabas o perdías, pero ganabas muy poco dinero, pero como había mucho abono, tú tenías un cartel medio que tenías 3/4 de plaza. Entonces el negocio estaba, digamos, también en las corridas pequeñas. Y había pequeñas, las corridas, digamos, más duras o que no eran, digamos, las comerciales. Después tenías las televisiones que ponían un dinero. Eso en la crisis de 2008-2009, por ahí, esto se acaba. Viene una crisis catastrófica que lo hizo todo. Bueno, no vamos a hablar cómo lo dejó España todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El abono ya no tira, tienes que reducir abono porque la gente no va, tienes que comprimir los carteles, solo figuras, porque es lo que funciona y el empresario no le quedaba otra. Entonces, ¿qué pasa? La segunda fila va desapareciendo. Y eso, ahora estamos en las mismas. Y eso no se ha recuperado con los años. No se ha recuperado porque me lo decía Alberto, que es el de los 3 puyazos, Alberto Palacio me lo decía. Y dice, si es que es muy difícil que en una plaza de primera, o incluso como Valencia, se den corridas de ese tipo, porque más de 3.000 personas no metemos. Pero y es un problema. No estaríamos hablando de ese problema si las figuras mataran las corridas duras. Claro. Bueno, como dice Domingo, duras, no, hay blandas y más blandas. Pero si no las quieren matar, es que eso es como, no quiero que te siente mal, pero es como una excusa, ¿no? Lo del empresario. Si la figura no matara lo que mata y matara la dura, ese problema no existiría. Sí, pero bueno, eso ha sido siempre. O sea, tampoco vayamos ahora que las figuras se hayan matado. Pero sí que mataban otro tipo de corrida. Chopera en Madrid. Pero al final lo que digo yo con la crisis esta que vino es que por necesidad se tuvieron que hacer carteles reducidos de figuras y todo aquello desapareció. Pero el mundo, los taurinos, digamos, han querido mantener ese sistema. Pero no pasa solo en la corridura, sino es lo que estaba diciendo con lo de David de Miranda o Jiménez Fortes. ¿Cómo ha estado Jiménez Fortes en Málaga? Tuvo una temporada pasada, bueno, es que estuvo Qué vida. O sea, lo que pedimos es, o sea, los aficionados, ¿qué es lo que ha pasado siempre? Uno es triunfador de Madrid, pues tú lo metes, o de Sevilla, 5 tardes en Sevilla. Después estará mal y caerá o no, pero vamos regenerando. Hay toreros que no hace falta tampoco nombrar, que por favor, que llevan más de 20 años, que ni traen público, ni generan nada.
y los tenemos una y otra vez, y sabemos todos los 4 o 5 lo que son, aunque estén bien ese día. Pero vamos a ver, otra vez lo mismo, o sea, Pero, un problema. pero si creo que es hoy que se presenta a Madrid. Sí, creo que era hoy, sí. ¿Cómo vamos a darle un puesto a un triunfador en Fallas si se presenta hoy Madrid? Claro. Sí, es que tampoco hay ese chicle del que estirar, porque es que ni abren el papel del chicle, ya se lo tragan directamente. Sí. Sí, y eso es un problema. Y es decir, por ejemplo, Bilbao es otro tema también Sí. muy complicado, pero claro, es que la corredura es que no te funciona. O sea, es que la realidad es que no te funciona. Y yo no quiero defender, si quieres podemos meternos un poco en mi lado, un tema que conozco muy bien y además lo he vivido por el documental y puedo sacar mis conclusiones de cuál es el problema que tiene la fiesta en Bilbao. Pero claro, tú tampoco puedes ni a un presidente ni a un empresario dinamitarlo. Y fíjate que yo soy de los críticos, que yo no, porque no vivo de esto, del toro, yo no tengo nada aquí en juego. Pero claro, muchas veces a un presidente con la bolita famosa del afeitado y tal, se le quiere a este presidente tal, vamos a ver, tú no puedes descargarte solo con un presidente. Y un empresario al final es una persona, que no es que esté defendiendo yo a los empresarios, que se juega su dinero, que no tiene apoyo institucional de nadie, y que abre una ventanita cuando ya tiene en negativo un pastón que se ha gastado con toros y toreros, a ver qué es lo que pasa. Sí, eso es así. Entonces, claro, muchas veces nos rasgamos las vestiduras que pongan. Mira, lo dijo Ramón Valencia hace unos años, ahora ya, claro, ya no está de empresario. Yo estoy también en la Unión de Abonados de Sevilla. Y allí se ha protestado mucho porque desaparecieron la semana de preferia, que era la semana habitual torista. Eso se hizo en un momento que yo incluso puedo estar en parte de acuerdo que se suprimieron esas corridas, porque lo decía Ramón Valencia, dice aquí, están llamando a la puerta a los aficionados, que ponga tal, que ponga cual, pero es que abro la plaza y que ahí no hay ni un cuarto de entrada, y yo tengo que perder los dineros, cuando los dineros eran escasos, recordar la huelga de toreros que hubo en Sevilla, y todo el problema que hubo en Sevilla. Yo sí que le echo en cara ahora a la empresa Ramón Valencia, ahora ya ha salido, ahora está Garzón, que Sevilla está funcionando muy bien estos últimos años. Y yo creo que aunque pierdas algo de dinero, Sevilla tiene la obligación de dar 3 corridas, Dolores, Cebada, Gago, Cuadri o estas corridas más duras, porque al final Sevilla es un icono en el mundo de los toros y tiene que estar todo y tiene que haber esa participación. Y Sevilla es una plaza que funciona, o sea, que funciona muy bien. Por eso te digo que todos mantener un equilibrio, y justamente ellos, los 3 puyazos que vuelvo a ellos te lo dicen, y a mí también me ha gustado mucho porque ellos también han experimentado, que tú lo ves desde fuera como aficionado, venga, esto, lo otro, no sé qué, ojo, y después también está el tema del ganadero, que te metan toros que cuidado, que no son los que tú has elegido, que te han medio engañado, con un toro que no tiene cara, que parecía que ese toro, el ganadero te había dicho que iba a crecer, y el toro no ha crecido, pero parece, o sea, que hay mucho matiz. Por supuesto yo defender el toro íntegro, pero que hay que entender muchas veces las partes, y cada uno, bueno, estamos en nuestra... Y que luego no hay toreros que quieren matar esas corridas, No. Que 3 puyazos se las ven y se las desean para buscar gente para matar eso. Mira, un torero, no voy a decir el nombre, que probablemente vendrá aquí, un torero ha entrado en Madrid ahora con una corrida dura, porque no había toreros que mataran esa corrida dura, pero estamos hablando de toreros que no tienen, con perdón, donde caerse, o sea, que no tienen contratos. Y un torero que no tiene contratos, hoy en día le ofreces una corrida dura en Madrid y no la torean. También hay que ver la otra parte de que un torero que no está muy toreado, tú lo pones en una corrida dura en Madrid, donde sabes que a poco que haga el toro se van a poner de parte del toro, y como no estés puesto allí, el toro te come la plaza y se ha acabado tu carrera. O sea, que muchas veces, o sea, yo soy, y me considero aficionado duro, y del sector, digamos, más torista que torerista, pero con el tiempo y conociendo el mundo del toro, muchas veces tienes que mirar los equilibrios, que aquí no todos son o muy malos o muy buenos o tal, o sea, hay puntos de vista. ¿Por qué no funciona Bilbao? Pues mirar, Bilbao, el problema principal que tuvo, y es un tema muy manido y que se ha hablado muchas veces y tal, Bilbao era una feria que funcionaba, entre otras cosas, por el abono de empresa. O sea, allí había empresas muy fuertes y funcionaba el abono.
Taurinamente el vasco iba a los toros, ahora el vasco pues ya no está tan bien visto, ¿vale? No pasa nada. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Bilbao viene la crisis económica, todas las plazas se ven obligadas a reducir festejos porque no te queda otra, y muchas como Castellón redujeron festejos porque Enrique Patón salió arruinado de Castellón, o sea, salió mal de allí, y cogió la empresa Matilla de Castellón y lo redujeron y después ampliaron. O sea, muchas plazas, claro, buscaron la fórmula de vamos a ver si el abono lo reducimos, vamos a buscar fórmulas para que aquello funcionara. Bilbao iba con la Junta Administrativa, que siempre era ejemplo de gestión. Allí no se hace nada. Allí no se hace ninguna maniobra, sigue igual. Y sigue el mismo sistema, que es, pongo el cartel y espero a que la gente se abone. Después de la crisis, aparte de comprimir los carteles, tenías que ingeniártelas. La corrida del siglo, la corrida, todos estos eslogans publicitarios, mano a mano, los desafíos ganaderos, tenías que ingeniártelas porque la gente por inercia no iba a los toros y tenías que movilizarlos. Allí no se moviliza nada. La Junta Administrativa se hace mayor también, tampoco hay ninguna renovación, hasta que al final ya hay pérdidas y poco a poco aquello pues va quedando un solar. Sale la plaza a concurso porque la Junta Administrativa se quita de medio y la cogen los Chopera. ¿Verdad? Que los Chopera cogen una plaza, digamos, en ruinas. Pero ahí es lo que critico, y el mal de Bilbao, que no le echo toda la culpa a los Chopera, pero lo veo porque al final, claro, estoy en Bilbao, soy abonado, tengo amigos y conoces, y por el documental también me he enterado. Tú coges Bilbao con los Chopera y lo que hacen es abaratar la plaza, devaluarla y no hacer absolutamente nada. Ellos ponen la excusa de que es la política, evidentemente no están allí en Bilbao aplaudiéndote ciertos políticos, pero vamos a ver, tú al final tienes la concesión de una plaza de toros, tú puedes hacer tu publicidad, tienes Francia al lado, tienes, o sea, que nadie que sí, que el político, digamos, no te va a poner facilidades. Pero, digamos, empezaron pues algo muy simple. La feria la presentan un mes antes, los primeros años que estuvieron a los Chopera, carteles de relleno, carteles baratos, claro, porque el dinero ya no... Antes Chopera hacía las contrataciones, pero ahora Chopera pone la pasta, o sea, te juega ya el dinero. Entonces, claro, aquello hay dos maneras de reflotarlo, con una inversión muy grande que parecía que iba a venir esa inversión, y con unos carteles fuertes y promoción, y allí no ha habido ni promoción, ni carteles fuertes, ni ha habido nada. Y un solar, y la plaza estaba vacía. Este año, y tengo que decirlo, han reducido algo la feria, ha sido una feria buena, ha sido una feria comprimida, los toros más o menos han estado bastante bien presentados, y las cosas como son, y yo he visto por lo menos otra actitud. Pero después, por ejemplo, la banda de música. O sea, la banda municipal de Bilbao ha sido, vamos, una de las bandas cumbres, una banda profesional que daba gusto escuchar en la plaza. La política, el alcalde, quita a la banda para que vaya, que iba de manera gratuita a la plaza de toros. ¿Vale? Muy mal, se protestó y tal. Pero es que los Chopera contrataron una banda que hay 12 músicos. O sea, muy bien, lo sentimos mucho que ha sido una banda municipal, pero no pongas eso. Había los chistus, que no sé si sabéis lo que es, en el tercio de banderillas, en Bilbao ha sido tradicional, pues los chistus, que hay un señor allí, dos señores que tocan y amenizan el tercio de banderillas. Desaparecieron. Sé lo que cobraban y no lo voy a decir, pero desaparecieron por querer abaratar costes. Y tenías la banda charanga de 12 que tocaba jotas pachangueras en el tercio de banderillas, en lo que ha sido una plaza cumbre y una plaza de Bilbao. Dices, en las mulillas hay menos, o sea, reduciendo gastos. Todo así. Entonces, claro, ellos se excusan que no les dejan montar lo que es el duomo, que es digamos una cubierta que se lo impiden por la ley urbanística, un rollo, o sea, la oferta suya era para hacer actos extrataurinos, y había que poner ahí una cúpula que según ellos dicen que les permite hacer actos extrataurinos. Pues bueno, pues dicen que como no se lo han dejado poner, pues aquellos la arruinan. Pero en fin, allí al cocherito no le contestan los correos, el cocherito. Yo cuento mi experiencia y la puedo contar porque no tengo que volver a grabar, pero cuando yo hago el documental, el jefe de prensa de comunicación llevaba a Chema Muguruza, amigo mío que nos ha aportado estupendo, que es el editor del libro también de Necondueza.
Hablo con él y digo, mira, queremos grabar allí, quiero pedir permiso a los choperas. Vale, escríbeles un correo y tú pide permiso y que te conteste. Escribe un correo, escribe otro correo, escribe otro correo, tal, no sé qué. Nada, esta es la fecha que no me han contestado. Chema se puso por medio, sé que hubo otra gente que hizo fuerza y me dejaron la plaza para grabar, muy agradecido. No me han contestado el correo, no apareció nadie ahí los días de grabación, cosa que no sé. Vienen a grabar a la Plaza de Toros aquí, no creo que haya cola todos los días para que saquen tu Plaza de Toros y promocionen esto. O sea, hay una dejación total por parte de la empresa. Y lo digo claramente, o sea, yo no digo que la parte política allí esté fácil, no lo digo, porque los nacionalistas ahora se han puesto un poco más en contra de los toros en Bilbao que antes no estaban. Pero la gestión es la que es la que es. Este año parece ser que los tendidos, ha habido más gente, ha habido algo, pero sigue siendo triste. Se habla de lo de la reducción de festejos, si es positivo o es negativo, pues yo no tengo una opinión formada al respecto, porque sé que si dices una cosa también, a uno le gusta y a otros no, pero lo que no puede ser es tú meter un cartel medio, que allí no haya nadie, la plaza vacía y aquí un solar. Eso no lo puedes hacer. O sea, hay que buscar fórmulas. Antes, para encontrar un abono allí, te estoy hablando Era de hace 10, complicado. 12 años, imposible. Y hoy en día, ahí, pues, Y es la tercera plaza de España, porque al final es la tercera plaza. Yo animo a todos que vayan, porque además es un gusto. En Bilbao no hace calor en el mes de agosto, se come impresionante, los hoteles de momento donde están a un precio moderado, no como en otros sitios, o sea, se puede disfrutar y es, vamos, una feria muy, muy interesante. Esto que estamos haciendo, casi lo has hecho tú todo, me gustaría que en las ferias, ya veremos aquí las tertulias que hacemos en Fallas, pero lo que no puede ser, y tú has explicado muy bien muchos temas, yo te iba a preguntar a ti, ya no tenemos tiempo, de tu afición y tu pasión por el toro, porque la tienes y lo sé, y realmente hace falta que la empresa promocione más lo suyo, que es su labor, su trabajo, su negocio, cara a sus clientes y a su empresa. Que los políticos como aquí la Diputación, pues por lo menos dejen hacer, y que los aficionados, como estamos haciendo nosotros aquí, esto a partir de unos días se va a ver en YouTube o donde lo pongan y la gente se va a enterar. Pero tenemos un problema, todos, nosotros por aficionados y apasionados al toro, la empresa lo tiene también, que bien lo has dicho, que las empresas, una empresa se crea para ganar dinero y cuando no hay nada que sacar o tiene que inventarse las fórmulas para poder hacerlo o desaparecer. Los dueños de las plazas, que son casi todas públicas, también están en manos de nadie, porque un contrato de 3, 4, 5 años no da suficiente para promocionar algo que luego no vas a recoger tú los resultados de lo que hayas hecho de esas promociones. Hay un montón de cosas que no corresponden a que esto funcione, pero me gustaría que, claro, pues meter a la gente que no sabe para que vaya aprendiendo, y los que sabéis hacerlo como lo has hecho tú esta tarde, que tu sabiduría y tu saber hacer traspase las barreras para que esto no vaya en decadencia cada día peor a peor, porque pinta mal. A ver. Estamos terminando, venga, da tu... Te digo algo rápido de lo que has dicho. Muchas veces no es únicamente hablar de toros, porque hablar de toros al que le interesa está aquí, lo escucha y tal. Pero sí que son fórmulas, y yo lo digo, por ejemplo, Alberto García o José María Garzón, que me alegré un montón que le dieran la plaza, lo que hacen es trabajar donde están. Por ejemplo, han hecho milagros. O sea, Alberto García cogió Jaén, es una plaza que estaba perdida de hace siglos. Burgos, Córdoba, que la cogió Garzón. O sea, es decir, lo que hacen no son fórmulas empresariales que están en otros sectores. Por ejemplo, a mí se me ocurre, en Bilbao, ahora que hemos hablado, Bilbao, allí la gente, aquí son la falla, pues allí son, digamos, los centros gastronómicos, los chocos. O sea, gente que se reúne para guisar y tal, o sea, tiene mucha afición a la gastronomía. Pues lo que tiene que hacer, montas en la Plaza de Toros en el Ruedo un concurso gastronómico, y la gente, que es la de la sociedad, que no está muy de cara a la corrida de toros,
Si tú le das su protagonismo, si tú le metes en un concurso gastronómico que no tiene nada que ver con los toros, después le regalas 4 entradas, jornada de puertas abiertas, o sea, es hacer una labor continua en la sociedad todo el año para que vaya la gente. Lo hizo, por ejemplo, no recuerdo el nombre, un empresario que llevó Valdemorillo varios años, llevó el puerto de Santa María. No recuerdo ahora el nombre, que lo cogió después de Serolo. Serolo hizo una ruina total, bueno, no sé dónde no ha hecho una ruina, pero en el puerto de Santa María la hizo muy gorda la ruina. Entonces, él lo recuperó. ¿Y qué fue? Lo contaba, lo contó en Manolo Molés, pues allí donde se reúne la gente, las hermandades, que la gente había dejado de ir a los toros en el puerto. El hombre fue puerta por puerta, las hermandades, las cofradías, mira, os regalo el abono tal, o os hago una promoción, o ahí os dejo la plaza para que hagáis tal. Eso es lo que hace falta al mundo del toro. Valencia, el problema que tiene es que Valencia daba muchas noviadas, daba muchos festejos, y eso poco a poco ha ido desapareciendo. ¿Eres abonado de Valencia? No soy. Pero opinión tendrás. Sí. En Valencia, lo que ha pasado, por lo que yo he luchado con la empresa y no me ha seguido nadie, es que la empresa, cuando llegó aquí, para hacerse cargo de, por lo que sea, una mente que no conoce Valencia, hace un descuento del 25% del abono para todo el mundo que se saque el abono. Lo primero que se hizo fue deshacer prácticamente todas las peñas de Valencia. Todas las peñas, por ejemplo, las que yo fundé, las Sabás, que tú lo sabes, en mi caso éramos 170 socios. Cuando hicieron eso, se quedaron en 70. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque se hacían socios y venían a los actos porque tenían un descuento del 20, no del 25, no, del 20%, y habían 3.000 abonados. Y ahora hay 1.000. Bueno, había el año pasado 600 y pico y ahora son 1.000 y pico. Pero eso, en Valencia ha sido una ruina para la Francia. Sí. Una ruina. Porque tú ibas, en caso cualquiera, te hacían el 20% de descuento porque tú eras pertenecer a alguna peña. O eras de Asabá, o eras de quien sea. Hoy las peñas están deshechas. Y están deshechas porque no tienen nada no les ofrecen nada que puedan tirar para adelante. Apoyo de la plaza, que es la que le interesa que vayamos. Hombre, claro, pero eso se hace a base de hacer cosas. Indiscutiblemente yo te digo que como presidente de Asabá, que he sido 10 años, que creo que he hecho 85, 86 actos y no coincido nunca con ninguna otra peña, y tú lo sabes, en mi caso, que cuando hemos ido a cambiar fechas nosotros las hemos cambiado por ustedes, estén las cosas tan mal que para encontrar un sitio que te hablen de todos, lo que puedas hablar, que puedas conversar, lo que puedas esto, no hay. Sí. Y ya que estamos con Valencia, ¿qué opinas de Valencia? Bueno, voy a ser sincero, Valencia. Yo Valencia, vamos, claro, es donde vas de pequeño, de tal, pero yo llego a un punto, y lo digo abiertamente, y sé que igual hay gente que se puede molestar, pero da lo mismo. Yo siempre dicen, tu plaza, claro, mi plaza tiene que ser Valencia, pero es que yo como aficionado, lo siento, pues yo no me siento identificado como mi plaza Valencia. Mi plaza es más Sevilla o Bilbao, sobre todo la maestranza, es una debilidad que tengo, que creo que no pasa nada, o sea que no porque seas de Valencia te tienes que identificar con la plaza de toros de Valencia. Pero claro, Valencia yo creo que también tiene otro problema, que es el político. O sea, sí que es verdad que cuando estaba el otro gobierno, lo que es Toni Gaspar y Gaz, que hicieron muy buena labor, pero no te olvides que, claro, la política maneja muchos presupuestos, ya lo sabemos todo. Entonces, claro, la gente de la empresa, si el que gobierna ve con buenos ojos los toros, se deja ver. De empresas hablo de todo en general, porque todos, al final, cuando uno maneja un presupuesto, todos quieren agradar al que tiene la pasta para ver si saca algo. Claro, aquí políticamente ha estado durante 8 años un gobierno pues, que no estaba muy de cara a los toros, y eso merma. Y que yo no digo que todas las cosas la política, porque eso también es del mal empresario, como pasa en Bilbao. No, es que como aquí hay el lío yo no.
pero eso también ha hecho mucho daño. Yo recuerdo, y además que está aquí un amigo mío Paco, que hemos sido compañeros en la bandera Cruz Roja en Valencia tocando, que íbamos a las novilladas y tal. Claro, yo recuerdo hace 20 años la bandera Cruz Roja que iba a las novilladas y a la corrida de rejones. Nosotros hacíamos entre novilladas y rejones, creo que eran 18 actos al año, ¿eh? Y te estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? No ahora más porque yo tan mayor no soy, o sea, hace 20 años. O sea, ¿y dónde está eso? O sea, ¿dónde está? Yo no lo veo ya, pero ni la mitad. Está muy claro dónde está. Digo, la Feria de Julio daba su corrida de rejones, las 5 o 6 corridas, daba 10 días de toros. La Feria de Julio no existe, la Feria de Julio es un pegote que han puesto ahí para decir que mira, la Feria de Julio. También es verdad que nunca ha llegado a funcionar de hace 1000 años la Feria de Julio. Pero claro, eso es algo que, pues que al final se ha dejado, porque dices, ¿es rentable? ¿No es rentable? Pues bueno, hace 20 años lo era. Daban una novedad, que no nos equivoquemos, había un cuarto de plaza escaso. Sí que es verdad que había un abono que tiraba, pero eso también, yo creo que los políticos han permitido con los pliegos que todo eso se fuera quitando, y es una pena que Sevilla lo ha mantenido, ¿eh? Porque Sevilla sus novilladas y su tal, más o menos, dentro de lo que cabe lo ha mantenido, pero de plaza de temporada Valencia ha desaparecido. Y lo decía Chipi, lo de la afición, que se hablaba de toros y tal, también es un mal que padecemos en todos sitios, menos en Sevilla. Cosas como son. Sevilla no. Pero eso de salir por los alrededores de la plaza, como el pasaje Doctor Serra, todo ese ambiente durante el año, había un taurineo en Valencia, había un sabor, Ruzafa, lo que es en la zona del Trinquet, que se hablaba de toros y que tal. Todo eso ha desaparecido. También en Madrid ha desaparecido, y en Bilbao ya no os cuento cómo está. El problema, yo tengo un nieto que tiene ahora 18 años, Sí. que viene conmigo a los toros desde que tenía 3 años, pero cuando me lo llevé a Sevilla, a San Miguel, a una corrida que toreaba Morante, Juan Ortega y Paco Boda, cuando salimos de la plaza yo le dije, llévate chaqueta, si quieres no te pongas corbata, pero chaqueta te tienes que poner. Sí, ya digo que yo no me pongo chaqueta, que si quieres venir conmigo a la maestranza, que yo te enseñe la maestranza, Hay que ir con chaqueta, claro. tienes que ponerte chaqueta. Y cuando vio la plaza entera llena de chaquetas y terminó la corrida, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Dice, a Valencia, tío, ya yo no vuelvo. Cuando quiera estar a los toros, nos vamos a Sevilla. ¿Comprende? Y Valencia se ha convertido, por desgracia para nosotros, y yo que estoy entrando en la plaza de toros desde el año 57, o sea que creo que he visto algunas corridas y algunos movimientos de toros chicos, Valencia se ha convertido en una plaza de tercera, se ha convertido en una plaza verbenera. Siempre lo ha sido. O sea, vamos a ver, con todo respeto. Siempre ha sido orejera. Pero de ser orejera a ser de tercera Hay un paso. hay un paso, ¿eh? Sí. No solo todo es cuestión de orejas. El que triunfa en Valencia no triunfa nunca en ningún sitio porque no sirve para nada. Pero no. Pues aquí sales a los 2 veces y no te sirve para nada. Sevilla ni te llama, vamos. Te sirve para torear en 4 pueblos de Valencia, pero para nada. Pero no os equivoquéis en una cosa. La degradación de todas las plazas está ahí, ¿eh? O sea, Valencia la ha sufrido, pero Sevilla este año pasado se ha portado más o menos, no ha habido ningún regalo, y además en una tertulia tuve casi un enfrentamiento por criticar a un presidente que, claro, era una tertulia que participaba en Sevilla, que se podía presumir, hablábamos aquí abiertamente de toros, todo el mundo, no sé qué. ¡Anda! Hasta que me metí con el presidente, que le había regalado una puerta del Príncipe a Rocarrey. ¡Hombre! Te has metido con Pepín, tú es que no te has subido al palco y no sabes lo que es. Digo, ya ni vosotros habéis puesto de delante para criticar la corrida, ya no ponemos así. O sea, pero que la degradación, y si no, no hablemos del palco de la Plaza de Madrid, porque lo del palco de la Plaza de Madrid, yo creo que nunca jamás ha estado la Plaza de Madrid tan degradada en el palco como está ahora. Unos ineptos. O sea, yo no me lo explico. O sea, que esa degradación Sigue en Valencia, sí. que no, en Valencia yo creo que ha sido, o sea, Valencia ha sido una plaza orejera que siempre se ha dicho, pero yo cuando en mi trance como aficionado, que vas de chico y tal, yo siempre tenía ahí lo que decía mucha gente, es que Valencia ha sido la plaza de primera, no sé qué, ha sido cumbre, y es que ahora se ha degradado.
yo creo que no. O sea, Valencia siempre ha sido una plaza que ha tenido el cartel de primera, ha dado muchos toros, ha tenido afición, pero es una afición que a mí muchas veces me desilusiona, porque hay aficionados como vosotros, o como Agustín Colomar, que tengo muchísimo... Perdona. Ahí va. Con mi Ah, que- nombre, a mi nombre detrás no nombres a Pues nada, pues yo os quiero a los dos, Chipi, a ella, tío, o sea, no te pongas... O sea, yo os quiero a los dos. Vamos a dejarlo estar, vamos a darle una gran ovación, que se la merece. Y esto se acabó.